Y ahora vamos a dar pase a nuestro panel, el último panel que tenemos para esta sesión de hoy. Y vamos a abordar en el eje equipos multiculturales y ubicuidad de liderazgo. ¿Cuáles son los retos de liderazgo de hoy? Vamos a conocer cuáles son las miradas de estos profesionales en el siguiente panel, denominado Organizaciones sin Fronteras, Retos de Liderazgo Multicultural. Este panel será moderado desde Estados Unidos por Hannah Houdali. Ya vemos a Hannah ahí en cámara. También nos va a acompañar, bueno, Hannah es consultor y experto en asuntos corporativos y gubernamentales. Junto a Hannah estará Maximiliano Vilella, director de la consultora Entendimiento y fundador Diálogo UCI. Él nos acompaña desde Argentina. También tenemos a Ariel Jiménez, consultor internacional, miembro del equipo Diálogo UCI, nos acompaña desde Colombia. Tenemos a Alma Cepeda, consultora de comunicación interna y editora de contenidos, miembro del equipo Diálogo UCI, y ella nos acompaña desde Argentina. También nos acompaña esta noche Susana Cáceres, socia directora de Internal Comunicaciones desde Chile, y Susana también es premio a la excelencia en comunicación interna Diálogo UCI en el año 2020. Ella nos acompaña desde Chile, por supuesto. También tenemos esta noche a Cecil Chagoya, coordinadora general del Sexto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, directora de Human to Home Consulting México y miembro del equipo Diálogo UCI. Por supuesto, ella viene desde México. También tenemos por aquí a Gustavo Cusot, vicedecano del Colegio de Comunicaciones y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del equipo Diálogo UCI desde Ecuador. Tenemos también a Janine Rincón Quintero, docente e investigadora del Tecnológico de Antioquia, miembro fundador y coordinadora general Diálogo UCI 2019-2022 desde Colombia. Bien, Maximiliano también lo nombré por aquí, ya nos está acompañando. Jaime Alfaro, también lo tenemos a Jaime por acá. Jaime es gerente de marketing, comunicaciones y sostenibilidad de Securitas Perú, miembro fundador de Diálogo UCI y nos acompaña, por supuesto, desde Perú. Bienvenidos entonces. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes, Gusto. buenas noches con todos. Espero estén muy bien. La verdad es que es un honor, un placer poder compartir esta jornada, este pleno, ¿no? Con este grupo maravilloso que ha marcado la diferencia en América Latina, Iberoamérica y, por qué no, a nivel global, por lo que han logrado hacer y construir en estos años, desde que fundaron Diálogos, ¿no? En comunicación interna. Realmente hoy, pensar en que es el Día Internacional de la Comunicación Interna, es aún más relevante tener este evento, pero también tenerlos a ustedes para conversar de un tema fundamental. Hemos escuchado a lo largo del día excelentes presentaciones, casos, teoría, filosofía, inspiración e ideas muy buenas. Hoy, a esta hora, nos toca hablar de liderazgo y la intención es provocar conversación, hacerles preguntas, porque aquí los expertos son ustedes, cada uno en su mercado, en su país, y luego justamente en esta visión global es conocimiento que se intercala y viaja a lo largo de Iberoamérica, donde una práctica en el sur sirve para el norte y de la costa a la otra costa también. La intención hoy es poder sacar grandes ideas y los que estamos aquí escuchando y veo también a muchas personas conectadas vivo, es poder capturar algunas ideas que nos sirvan para hacer cada día mejor comunicación, pero también ayudar a los líderes de las organizaciones, no importa si estamos hablando aquí del sector privado, las ONGs, gobierno, la academia, todos necesitan comunicación de una u otra manera. Entonces, con esta breve introducción, quiero agradecerles a todos los aquí presentes y yo quiero empezar simplemente con una primera pregunta y vamos a ir, digamos, entrando en materia y en discusión.
Pero obviamente empecemos a hablar de este liderazgo multicultural y qué significa y qué es y cómo lo interpretamos y por qué es relevante para la comunicación en general y la comunicación interna en particular. No sé quién quisiera empezar, quién se anima. Ajá, ahí veo a ver varios. Hola Hanna, ¿cómo estás? Hola Me Ariel, voy ¿cómo a estás? animar, que estoy con ganas de compartir esa alegría de haber participado en varias actividades del CONSIN. Hoy un día lleno de emociones, lleno de multiculturalidad desde los diferentes rincones del continente y hablar de este tema, ya empezando el cierre del primer día, creo que nos ayuda a hacer unas reflexiones muy interesantes sobre este tema. ¿Cómo liderar en un contexto y en un entorno diverso, donde confluyen, incluso en algunas organizaciones, tres, cuatro generaciones, donde esa última generación que llamamos Z ya está empezando a tener cargos con personal, con manejo de personal y toma de decisiones importantes en las organizaciones, donde el tema étnico es importante, donde los temas de género son importantes, donde los temas incluso interespecie, ambientales, son fundamentales cada vez más para las personas que hacemos parte de esas organizaciones. Además, y ocurre un fenómeno interesante, con esta accesibilidad que tenemos de diferentes medios y de diferentes personas. Yo decía, hace unos 12, 13 años, mmm, yo era y todavía lo sigo, pero en esa época mucho estábamos en época de universidad. A Ítalo Pisolante, que lo tuvimos hoy abriendo el CONSIN, ¿cómo influía Ítalo, cómo influía Joan Costa en el ejercicio que muchos profesionales que estábamos teniendo en ese momento, el primer desafío en comunicación interna, cómo influían ellos sin ser nuestros jefes, sin estar en nuestra organización, en el trabajo que nosotros hacíamos? Y era bastante grande esa influencia. Y ahora que tenemos un entorno digital que nos facilita este tipo de espacios, ¿cómo podemos influir y cómo nos pueden influir en nuestro trabajo personas que ni siquiera conocen nuestra organización? Y eso también es liderazgo, así que creo que es interesante cómo en este contexto, en este entorno y nuevo entorno no por pandemia, nuevo entorno por diferentes circunstancias de las últimas 2 décadas, nos llevan a unos escenarios supremamente interesantes, desafiantes, retadores, que para los que nos gusta el dinamismo, el cambio, el cambio de dinámicas, creo que no sé, es como estar en una juguetería, o sea, es muy estimulante, es muy apasionante y creo que las nuevas generaciones van entendiendo unas nuevas dinámicas que también nos van a exigir a nosotros ese proceso de acoplamiento con ellos. Gracias Ariel. Mencionaste el poder de la influencia, el poder de las ideas. Y en esta misma línea vamos con Susana, que nos quiere compartir también algunas reflexiones. Sí, muchas gracias, Hanna, y un saludo grande a todo el equipo Diálogos que está aquí presente en este día hermoso que es el Día de la Comunicación Interna. Eh, es muy interesante cuando tú nos planteaste esta temática, mirar eh, que hoy somos un mundo multicultural y creo que las nuevas generaciones también están empezando a absorber y a desarrollar una nueva cultura. Yo creo que esto de decir que somos multiculturales, ya vamos a tener una cultura con una mirada mucho más global, en donde ya yo creo que esto de pensar en nacionalidades distintas o
en formas de mirada donde tenemos, ¿cierto?, distintas generaciones, pero que estamos hoy aprendiendo y potenciando las distintas miradas, creo que las futuras generaciones van a tener un posicionamiento desde el mundo cultural muy distinto al que nos tocó vivir a nosotros en las organizaciones. Obviamente es para mí, desde mi perspectiva, una tremenda oportunidad para la comunicación interna, pero también es un tremendo desafío para liderar equipos multiculturales. Pero creo, y esto lo voy a poner desde una sensibilidad a lo mejor muy local, creo que todavía en nuestros países nos falta un liderazgo social, global, de comunidades que nos permita aceptar la diferencia y ver la diferencia como lo que nos ayuda y nos potencia a construir un mundo mejor y mejores organizaciones, por supuesto, y mejores sociedades. Eh, Hace unos pocos días en el norte de Chile tuvimos una crisis migratoria muy, muy dolorosa desde el punto de vista de lo que nos está pasando. Hemos tenido muchos países de la zona crisis sociales también, por supuesto, además de la crisis pandémica, y entre medio se nos ha hablado de la crisis migratoria, que yo creo que hoy es un error hablar de crisis migratoria, es una crisis social. Ya da lo mismo de donde vengamos, de donde seamos, somos seres humanos y tenemos diferencias y tenemos cosas en común que nos ayudan a conectarnos, a querernos, a escucharnos, y creo que ese es un aprendizaje que desde la comunicación interna tenemos que impulsar. Y es cierto que estas dificultades las estamos viviendo a nivel país, pero si logramos por un pequeño granito de aporte, de cambiar una mirada de un líder, de cambiar la mirada de un equipo, de una organización que está entendiendo que tenemos visiones multiculturales, tal como lo decía Ariel, de generaciones distintas, tenemos nacionalidades distintas que han enriquecido montones nuestras organizaciones, y también hoy tenemos visiones, ¿cierto?, de género distintas. Tenemos una comunidad LGBTI más, Q más, que está creciendo, que también nos aporta una mirada muy interesante. Tenemos que aportar ese granito de arena. Y mi esperanza es que desde la organización y desde la comunicación hacia nuestros líderes vamos a poder empezar a generar organizaciones más humanas que impacten en su entorno, que impacten en su sociedad, que impacten en los proveedores, en los clientes, en aquellas personas que están alrededor, para que nuestros países aprendan también a valorar esta diferencia y a valorar lo que podemos crear juntos, más que lo que nos divide. Qué importante lo que nos señalas, Susana. Yo tengo una repregunta, porque hablas de un todo como región. ¿Qué región lo está haciendo bien? ¿Qué región está un paso adelante en promover un liderazgo multicultural real? Yo no sé si hoy tenemos un tremendo ejemplo que ver a nivel mundial. Yo creo que hemos visto diferencias muy fuertes en el último tiempo en países como Europa, que si uno ve es un continente que los une, ¿cierto? Un continente que está mucho más cerca incluso que nosotros en América Latina o América en total, pero tienen diferencias culturales muy fuertes desde el tema idiomático, que yo creo que ahí nosotros tenemos un plus en la región. El tema del idioma nos une en gran parte de América, y yo creo que eso también nos ha impulsado a estudiar otros idiomas y empezar a poder comunicarnos con los hermanos que están en Brasil, ¿cierto? Con Estados Unidos y con los de habla inglesa. Pero creo que la dificultad en Europa, hoy justamente estuve en reunión con dos agencias hermanas, una que tiene sede en Barcelona y otra que tiene sede en Argentina, en Buenos Aires, y hablábamos justamente de esta diferencia cultural que se da en Europa de manera muy fuerte. Tanto así que estas personas, comunicadores también internos de Barcelona, decían que a ellos les costaba mucho ser aceptados en Madrid. Estoy hablando de una ciudad que queda a 2 horas. Y tú piensas, ¿cómo lo hacemos? Qué extraño, ¿cierto? Es pensar
que dentro de un propio país tenemos tan localizado que una agencia le cuesta muchísimo llegar a asesorar en otra ciudad. Entonces, yo creo que hay un avance lento, espero que sin prisa, pero sin pausa, que nos ayude a ir caminando en ese sentido. Y lo que yo he podido observar, más que de alguna región, he visto que las organizaciones multinacionales, las multilocales, que también se conocen, o las multilatinas, que tenemos empresas que están saliendo a otros países, a otros continentes, están sí dando un ejemplo de mucha mayor recepción, de mucho mayor aporte en el sentido de este respeto, y yo diría que más que de respeto, de cariño por el otro distinto. Qué importante es lo que nos señalas, Susana, porque el rol de las empresas y de las multilatinas de América Latina de marcar tendencia, de marcar la diferencia, es fundamental. Ahí hay equipos de comunicación que están trabajando en el día a día. Pero quiero ir un paso más allá y aterrizar en algo mucho más operativo y que tú ya lo has introducido. Y es el tema del idioma. Porque el idioma resulta ser una gran barrera, ¿no? Se habla hoy que estamos yendo hacia un mundo plano, ¿no? Donde esta idea de las montañas que van desapareciendo y vamos a través de la conexión y yendo hacia un gran idioma global, pero realmente estamos, en ese escenario estamos yendo para allá, cuando incluso dentro de la misma región a veces nos cuesta, ¿no? A todos entendernos entre el español y el portugués y empezamos a hablar un portuñol, ¿no? Y vamos evolucionando a también la propia influencia de las multinacionales en la región, donde fuerzan a sus equipos a hablar y hacer negocios en inglés, por ejemplo. Y esto es un tema central y que quiero compartirles mi experiencia, también he trabajado en algunas compañías americanas, de entender hasta dónde llega esa influencia, de entender que es, digamos, que la iniciativa debe involucrar a todos o no. Esa es una gran pregunta, porque a veces la comunicación interna se diseña para un grupo de empleados y se olvidan otros grupos importantes, ¿no? Por ejemplo, los de manufactura, colegas que estén en planta, y para ellos no llega esa comunicación, o si llega en inglés, no están preparados, no se les han dado las herramientas para realmente estar a la altura y poder aprovechar esos mensajes y la comunicación. Entonces, me gustaría profundizar en el tema del idioma porque es algo clave para poder ayudar a que los equipos se muevan y las compañías se muevan, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo trabajan esta barrera, esta montaña llamada idioma, lenguaje, en sus esfuerzos de comunicación interna? Sacil, creo que tienes levantada la mano, por favor. Muchas gracias, Hanna. Pues te saludo con afecto y también a mis queridos colegas del Team Diálogo CI y del comité organizador de CONCIN. Qué gusto estar coincidiendo esta tarde con ustedes. Pues, Hanna, fíjate que escucho tu pregunta con mucha atención y desde que dijiste el idioma, yo quise participar, no precisamente por un tema transnacional. Querido Hanna, fíjate, te comento también, yo trabajo como proveedora de 2 empresas transnacionales, pero me gustaría mucho aportar este dato interesante a la comunidad de Diálogo CI desde un entorno muy local, muy mío, muy cultural, desde el estado de Oaxaca, México. Quiero contarles que Oaxaca es la entidad con mayor diversidad étnica de todo mi país y tenemos una diversidad lingüística pues de más de 9 lenguas, no, bueno, de hecho los pueblos indígenas que nosotros representamos, el amuzgo, el mije, el zapoteco, mixteco, que están reconocidos además por nuestra constitución local y nos hace tener una diversidad de lenguaje y étnica. Para que se den una idea, Oaxaca tiene 570 municipios, es decir,
es el estado de la República Mexicana con más comunidades o localidades, aquí le llamamos municipios o cabeceras municipales, de los cuales más de 400 se rigen por la modalidad de usos y costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que cada municipio nombra un representante o una representante que conozca a la comunidad y que pueda, en este caso, dar voz y voto ante otras comunidades precisamente, y que también logre vencer la barrera del idioma. Y para ello tenemos pues personas en la representación de usos y costumbres que son bilingües, trilingües, ¿no? Y que pueden representar a su comunidad pues en diversos aspectos. En el trabajo corporativo, que en mi caso tengo la grata fortuna de haber trabajado con grupos de textileros, de campesinos, de productores de maguey, ¿no? Que aquí es el maguey es un agave que se utiliza para la producción de mezcal, que es nuestra bebida tradicional aquí en Oaxaca. Me he dado cuenta lo importante que es cuidar las formas del lenguaje a nivel organizacional, cultural, ¿no? Y me he dado cuenta que los líderes siempre procuran, los líderes de estas comunidades, es el ejemplo más valioso con el que yo cuento, procuran siempre tener cuidado en las formas al comunicarse con las otras comunidades. Es decir, ser respetuosos de los usos y costumbres, que es su régimen de gobernanza, de los usos y costumbres de los otros. Y sus vínculos son ampliamente armoniosos, y de verdad lo digo, tengo ahorita muchos alumnos conectados desde Oaxaca, y bueno, pues ellos sabrán que entre usos y costumbres, cuán más respetuoso sea el vínculo entre líderes, más exitoso será el proyecto comunitario. Entonces así se logran abrir caminos, carreteras, vías alternas de transporte, rutas que llevan el comercio de un lugar a otro. En fin, en épocas, por supuesto, de pandemia, el vínculo en el lenguaje intercultural y multicultural entre etnias tuvo un impacto impresionante para que el apoyo llegara a todas las comunidades. No se diga la vacunación en épocas, cuando estaba empezando la vacunación por COVID. Entonces, este ejemplo, Hanna, que por supuesto, correspondiendo a tu pregunta, lo llevaríamos al entorno internacional, no es distinto de lo que sucede en nuestros entornos locales. Las organizaciones interculturales, pues son una oportunidad maravillosa de coincidir en el lenguaje. Y bueno, por supuesto que es labor del liderazgo tratar de comprender los distintos contextos de cada lugar, de ser respetuoso en las formas, ser respetuoso también en las maneras de tratar a las organizaciones, lo que nosotros llamamos stakeholders, y que aquí en nuestras comunidades de Oaxaca se llaman vecinos. Es mi aporte, Hanna. Muchísimas gracias por tu aporte. La verdad es que muy importante cada punto que nos ha señalado y abre muchas preguntas y que esperemos tengamos espacio ahora para poder conversar. Quiero darle la bienvenida también a Efraín, que nos está acompañando. Bienvenidos. Y Jaime también lo veo ya conectado. Realmente, nuevamente, felicitaciones por el evento, por este día y por el trabajo que vienen realizando. Y reflexionando nuevamente, poniendo el foco detrás del líder o la líder en una organización, siempre hay este problema cuando llega alguien nuevo a un mercado, a un país, los famosos expatriados, ¿no? No sé cuántos han tenido ya que lidiar trabajando con expatriados, algunos son expatriados, ¿no? Y hay realmente un trabajo que hacer con los expatriados para que sean realmente personas que influyan y logren tener una buena gestión en el país que les toca. Pero está lleno de conflictos a veces, ¿no? Y para eso la teoría te habla de preparar y capacitar, incluso antes de viajar a este expatriado. Es el ejemplo perfecto de líder multicultural, ¿no? Porque está yendo de un lugar a otro a inspirar y a liderar.
¿Alguno de ustedes les ha tocado lidiar con expatriados complicados en términos de que no entienden, les cuesta entender la cultura local? ¿Han tenido la experiencia capacitando a líderes globales para que puedan entender a la comunidad? Gustavo, vamos contigo. Hola Hanna, buenas noches, feliz Buenas día noches. de la comunicación interna y abrazo a todos mis colegas felicitando por todo este maravilloso trabajo que han hecho. He estado conectado en lo que he podido, pero he disfrutado muchísimo este aprendizaje. Yo creo que hay un autor que me encanta que es Ronald Robertson y él habla de un concepto que creo que se aplica mucho a lo que toca hacer cuando te pasan este tipo de cosas, de asumir una situación de liderazgo multicultural o de trabajar en empresas donde se van confluyendo ese tipo de actividades, y es el concepto de localización, ¿no? Ese concepto que combina lo global con lo local. Entonces, yo creo que las compañías multinacionales tienen este desafío de tener su visión y sus principios y sus elementos que definen en su cultura corporativa, pero luego ver cómo se ayornan y se desarrollan en el entorno local. Y lo mismo pasa, bueno, en mi caso yo soy un expatriado, o sea, nos pasa lo mismo, porque tenemos nosotros que aprender a reinsertarnos o a insertarnos en unas culturas distintas a las de nosotros. Creo que a Jani también, a Sacil también, creo que a todos nos ha pasado un poco esto de ir aprendiendo a conocer y adquirir no solo la cultura de la organización, sino la cultura del país. Entonces, hay un dicho que decía mi abuelita que dice: al país que fueres, haz lo que vieres. y, y eso a mí me pareció siempre muy, muy chévere, y yo siempre creo que eso se podría aplicar también a las organizaciones, ¿no? Es decir, si yo voy a trabajar en una organización, ya pensando en una multinacional que se viene a insertar en un país y que va a trabajar con un perfil y unas características, y obviamente la organización ya viene con un estilo y una manera de hacer las cosas, una cultura, y se va a insertar en esta organización, en este país, y bueno, va a haber que hacer un trabajo de transformación y de gestión del cambio, que el Ariel es especialista en eso, justamente para ver cómo se van acercando, insertando y conectando esas intersecciones, encontrando los puntos en común. Porque al final creo que eso lo hace más rica la organización, ¿sí? Es interesantísimo, y también le hace mucho más rica la comunicación interna. Los grandes fracasos que hemos visto de comunicación interna es cuando se traen los contenidos de la multinacional macro y se lo quiere implementar sin una adaptación, sin inteligencia, etcétera. Puntualmente en el Ecuador, con esto voy a cerrar, en el Ecuador esto es permanente. Imagínense, es un país multicultural por naturaleza, muy chiquito, de 17 millones de habitantes, pero con una población súper diversa y multicultural. Cuando uno hace una comunicación o una campaña o lo que tengas que hacer, vas a tener que conocer bien a tus stakeholders y luego ver cómo estos públicos también son bien distintos, solo en diferentes ciudades. Creo que Latinoamérica tiene esta condición de que las ciudades ya generan cambios multiculturales. En Ecuador no es lo mismo Quito que Guayaquil. Sí, ya hay un cambio multicultural y en la manera de hacer las cosas y de vivir las cosas. Y creo que eso es lo más lindo. Bueno, siempre mi teoría o mi propuesta es esto de la globalización. Siempre sí hay que aceptar esta visión global de la compañía, hay que adaptarla, pero ver cómo lo voy a adaptar localmente. Y ahí, bueno, ahí entra el comunicador para trabajar estos contenidos que tengan el equilibrio digamos, de todos los ámbitos o países. Excelente, Gustavo. La localización. Recuerdo una conversación muy rápida que tuve con un CEO y básicamente lo que me dijo una vez era: a mí no me pongan a bailar, no me pongan a cantar, porque yo no soy de acá. Con la intención de poner de frente unos límites, ¿no? De decir, yo no voy a cambiar mi forma de ser para poder congeniar con el otro. Y uno piensa, bueno, pero hay una resistencia a, a cambiar y avanzar en la relación.
¿Se han encontrado algunos de ustedes con una resistencia de ese estilo y cómo lo han podido superar? ¿Alguno tiene una experiencia que nos quisiera contar? Yo puedo Sí, contarlo. hola, hola. Buenísimo. Jaime, por favor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Hanna. A los Igualmente. amigos. No, hace tiempo que no nos vemos, pero igual estamos conectados por las redes. Qué gusto ver a mi querida amiga y colega Susana también, por supuesto, y a todos con quienes hemos interactuado a lo largo del día. Bueno, muy interesante lo que han estado comentando. A mí me ha tocado vivir de los dos lados. Yo trabajo en una empresa transnacional y en algún momento me enviaron a un país donde, miren, y aquí viene algo muy interesante que muy poco se reflexiona. Históricamente hay países donde los propios líderes, presidentes o militares, exacerban lamentablemente este tema del nacionalismo, ¿no? Yo siempre he dicho que los únicos que se benefician con estas divisiones y todo esto son, por supuesto, los gobernantes, los políticos, ¿no? Porque tienen un tema por el cual levantar determinadas cosas nacionalistas, cosas del pasado que no vienen al caso. Me tocó estar en un país donde me miraban de reojo porque yo fui a hacer un cambio total al país, me tocaba hacer un cambio total de marca y me miraban de reojo porque, claro, en un principio yo no lo había racionalizado, pero después, claro, era el peruano, ¿no? El peruano que en algún momento tuvimos un pedazo de tierra y que nos lo quitó porque históricamente en los colegios siempre nos enseñan a que un país le quitó la tierra a otro país, etcétera, etcétera, y empiezan los divisionismos. Entonces, desde ahí, pues, comienza lo que yo digo, el relato de lo absurdo, ¿no? Esto siempre lo digo y me funcionó mucho cuando en algún momento me dirigí a todos, ¿no? Yo lo que quise decir desde un inicio es que yo no era peruano, yo no venía como un peruano, yo soy peruano porque, en fin, tengo mi DNI, etcétera, etcétera, pero yo sobre todo soy del país o del mundo o de una parte que se llama Securitas, la empresa, ¿no? Y eso nos identifica a ti, a mí, más allá de las nacionalidades, ¿no? Y tenemos nuestros propios códigos de valores, nuestro propio propósito, y tenemos que impulsar nosotros, si queremos llamarlo, ese país que se llama, y mencionaba mucho el nombre de la empresa, el nombre de la organización. A mí, particularmente, de verdad, el tema de las nacionalidades, yo me siento muy orgulloso, por supuesto, de ser peruano, pero es algo que yo no resalto mucho, yo no recalco. Y aquí voy a utilizar un término cinematográfico. Yo me siento un terrícola. Cuando viajo a Chile, ¿no? Yo me siento un chileno. Cuando viajo a cualquier parte del mundo, yo me siento una persona del planeta Tierra. Y eso creo que ha hecho que me adapte fácilmente y que me sirva para adaptarme fácilmente a las culturas que me ha tocado ir, vivir, visitar y trabajar también, por supuesto. Y eso siempre trato y yo creo que en las nuevas generaciones se ve cada vez más esto, ¿no? Personas que no se sienten tanto de un país a otro, más allá de un partido de fútbol, donde te pones una camiseta y qué sé yo, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, yo no creo, o sea, es una mirada muy particular, yo no creo mucho en esto, me siento muy contento del ají peruano, el ceviche peruano, siempre que viene mi querida amiga Susana, la llevo a comer un ceviche peruano muy orgulloso, por supuesto, pero yo no veo en realidad mayor diferencia entre nosotros. Lo que Susana decía acerca de Europa, miren en América, ¿no? En América tenemos más cosas en común que cualquier otra cosa, pero estamos más divididos que en Europa, que tienen mucho más diferencia entre todos los países a nivel de idiomas y todo, pero trabajan de una manera más unida, al menos tienen una moneda, tienen el tema de Schengen y tantas otras cosas más en las cuales tratan de ponerse de acuerdo. Acá en Latinoamérica hablamos el mismo idioma casi, a excepción de Brasil, ¿no? Hablamos el mismo idioma, tenemos casi la misma historia, venimos casi de la misma conquista española, y sin embargo estamos más divididos y siento que estamos súper divididos en muchos aspectos. Entonces es ahí donde los comunicadores podemos hacer un montón de cosas. Yo siempre creo mucho en encontrar consensos, en encontrar puntos de encuentro, en encontrar maneras y esto es algo que
que no veo, por ejemplo, en los políticos de ahora. Yo siento una ausencia de liderazgo muy grande en la política y eso hace que precisamente también los jóvenes hoy en día se sientan una mayor participación o quieran participar más. No recuerdo quién reflexionaba sobre eso, en los temas políticos, porque ya no creen en en los partidos tradicionales. Y eso, ojo, estaba pasando mucho también con las corporaciones. Las personas, el consumidor, mira de reojo a las corporaciones. Tenemos que reflexionar qué hemos hecho qué estamos haciendo las corporaciones de mal para alejarnos del consumidor. ¿No? Ya no existe más ese discurso de hacer un video bonito, de mostrarnos bonitos en las redes sociales, etcétera, etcétera. El consumidor ahora nos mira por todos lados, ve por todos lados, ya no solamente ve qué bonito el empaque, qué dice el empaque, ¿no es cierto? Si lo que realmente decimos que es leche, si lo que es chocolate, o no es por supuesto, el consumidor es un consumidor cada vez más, digamos, más informado y más minucioso. Y es ahí donde los comunicadores, creo yo, tenemos que comenzar a aterrizar muchas cosas dentro de nuestras organizaciones. Tenemos que comenzar a ver la manera en cómo hacemos o cómo llegamos más o cómo nos humanizamos más, cómo conectamos más con los consumidores. Y para conectar con el consumidor, primero tenemos que conectar con las personas. Y eso ya es otra historia dentro, por supuesto, de la comunicación interna. Podría seguir conversando, pero por supuesto no quiero darle pase también. Veo a muchos de mis colegas con la mano alzada, a mi querido Maxi Vilela, mi querido compañero y colega Maxi Vilela, por ejemplo, a quien le quiero dar el pase. Adelante, Maxi. Hola, buenas noches. Gracias, Jaime. Hola, Hanna. Un gusto saludar a mis colegas y feliz día de la comunicación interna. Hanna, vos tenés acá el enorme desafío de gestionar la conversación en un equipo multicultural. Así que seguramente te estás dando cuenta que no siempre es sencillo. A veces uno piensa las palabras que va a decir, porque en un lado significa una cosa, en otro lado hace referencia a otra, así que hay que ser hasta cuidadoso en eso. Yo simplemente quería agregar, acá en mi experiencia personal he sido parte de 2 proyectos que involucraban equipos multiculturales, siempre trabajando desde afuera el tema de comunicación interna. Y en relación al liderazgo, lo que noté en el proyecto en que el rol de liderazgo, digo, fue mucho más eficiente y de impacto positivo en ese equipo multicultural, es que este líder asumía que el liderazgo multicultural era básicamente permanentemente involucraba distintos estilos de liderazgo, era un liderazgo adaptativo y situacional casi en todo momento, y entendía que claramente él debía estar moviéndose en situaciones y en particularidades de cada cultura, porque entendía que la manera de cohesionar, digo, eficientemente y en el marco del respeto a ese equipo de personas era considerando siempre esa diversidad en términos de cultura, de valores, de experiencias de vida que por lo general eran súper diferentes. Y a pesar de considerar mucho esas diferencias, él decía que en realidad él ponía en la diaria el foco en lo que los unía. Digo, considero las diferencias, las tengo presentes, pero mi cabeza tiene que estar en lo que nos une. Lo que unía ahí claramente era de base el propósito por el cual estaban conformado ese equipo, que era un proyecto particular y reunía a personas de más de países. La verdad que fue súper divertido y enriquecedor ese trabajo. Y una de las cosas que hicimos, y vinculando ahí el tema de comunicación interna y algo que decía Jaime de buscar consensos, fue generar una serie de espacios que nos permitieran identificar significados compartidos, comunes, en términos de cuestiones vinculadas al trabajo. La calidad, qué era la calidad y qué cosas la describían y eran comunes a todas esas personas que formaban parte del equipo, el trabajo en equipo, la comunicación, una serie de cuestiones, digo, que hacían al día a día, que más allá de la barrera que implicaba el lenguaje, intentaba, como decimos aquí, rayar la cancha o darle un encuadre a nuestra tarea cotidiana dentro de ese equipo. Y el líder de ese equipo ponía mucho foco en eso y la mirada siempre estaba puesta, no dejando de lado o del todo del lado las diferencias, las entendía, las comprendía, pero a partir de ahí intentaba buscar lo que construía y lo que unía el equipo. Creo que en ese caso particular se notó un liderazgo multicultural bastante eficiente y fue un buen caso, digo, como para distinguir a este líder que entendía que debía ser bien adaptativo y situacional, entender las diferencias, pero sobre todo poner el foco en lo que unía y era común a ese equipo. Muchas gracias, Maxi. Una palabra que estoy anotando aquí, respeto. Pero vamos a hablar más de respeto más adelante. Quiero ir con Efraín, quien tiene también las ganas de participar esta noche.
Muchas gracias, Hanna, y es un placer estar con este grupo de colegas que son brillantes todos ellos y bajo una moderación como la tuya, bueno, pues no tengo más que sentirme muy complacido. Quiero ser, como diría don Baltasar Graciani, si de lo breve bueno, dos veces bueno, y en comunicación menos es más. Mira, estas consideraciones que vienes manejando nos obligan a nosotros, a todos, en el ámbito de la comunicación, a convertirnos en verdaderos antropólogos. Un antropólogo que se llama Horace Miner, bueno, se llamó Horace Miner, decía que la antropología es única, que busca de alguna manera entre las ciencias convertir lo extraño en familiar y lo familiar en extraño. Y ese es el reto que tenemos todos los que nos dedicamos y que nos apasionamos de esta parte. Si no somos humildes para reconocer que necesitamos fortalecer competencias en esto que está cambiando de manera muy dinámica, y como bien lo decía desde SACIL, que en lo micro tenemos esa multiculturalidad hasta en lo global, evidentemente, si no aprendemos a hacernos antropólogos, creo que no le vamos a avanzar mucho al tema. Es mi participación. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Cecil y Ariel en línea, así que vamos contigo, Ariel. Gracias, Hanna. Hablabas del tema de resistencia y muchas veces tenemos que, decía mi amigo Efraín, que es psicólogo, que teníamos que ser antropólogos. Ahora digo yo que soy comunicador, tenemos que también ser psicólogos y entender el clic emocional que tiene esa resistencia. Muchas veces está anclado con un miedo. Les voy a contar un caso de un líder muy importante de una multinacional en la operación regional en Latinoamérica. Esta persona se vio expuesta de un momento a otro a un cargo que lo quería, una posición que la quería mucho y que tenía todas las condiciones. Sin embargo, por su orientación de personalidad, le costaba ciertas cosas. Y él no quería sentirse expuesto ante, ya no era su equipo que ya conocía desde hace ya un tiempo, sino que era un equipo muy grande que trabajaban en virtualidad. En esa época, estoy hablando hace unos casi 10 años, y esa exposición le generaba mucho miedo, pero él nunca nos lo había dicho. Entonces fue sentarnos con él y preguntarle directamente por qué no. Era una estrategia que la habíamos presentado para que él empezara a mostrarse como un líder ya no local, sino regional. Y empezamos a conversar con él y hasta que llegamos al tema que el tema de la exposición, la sobreexposición, le generaba mucho miedo. Entonces hicimos algo al contrario de lo que le habíamos presentado, y entonces no vamos a hacer que todo el equipo nuevo venga a donde estás, sino que vamos a ir a cada uno de los sitios donde están los integrantes del equipo antes de tenerlos a todos juntos, para que él los conociera, para que él entrara como en cierto nivel de confianza y poder derribar un poco ese miedo. Efectivamente se hizo, fue un proceso de unos 3 meses porque fue viajar por diferentes ciudades de Latinoamérica. Y pasado ese tiempo, más o menos al mes 6, se hizo como una especie de convención en la casa matriz regional, por llamarlo de alguna forma. Se atacó el miedo, se generó confianza, que es fundamental en este proceso de cambio y resistencia, y algo que acaban de decir ustedes, se empezó a construir un respeto muy interesante en esas nuevas relaciones que iban a tener estas personas, todas con un perfil técnico, profesional bastante alto, muy competentes, y que les estaba costando empezar a trabajar como un nuevo equipo. Muchísimas gracias, Ariel. Flexibilidad, adaptación, como conceptos clave en este proceso de adecuación, ¿no? De que el líder pueda instalarse, influir y tener una excelente ejecución y cumplir sus roles. Pero vamos con Cecil. Ay, muchas gracias, Hanna. Igual, ahora sí voy a ser breve, siguiendo el consejo de mi queridísimo Efraín. Fíjate que quería poner un ejemplo también de vínculo transnacional.
En el modelo Small Business Development Center, somos una red de consejeros internacionales, tenemos que hablar inglés, por supuesto, nos piden las certificaciones para poder reunirnos, pero uno de los principales elementos del código del desarrollo de pequeños negocios es el respeto a la nacionalidad y a la culturalidad. Está en nuestro código. Entonces, está muy bonito, o como en México decimos, está muy padre, pensarnos como ciudadanos globales, como que podemos encajar en todos lados del mundo, como bien nos decía Jaime. Creo que ese es un ideal que tenemos todos, pero la realidad es que en el respeto a la multiculturalidad y en el respeto a la nacionalidad, también se ponen cimientos para la construcción de proyectos. Y bueno, pues son cuestiones internacionales, ¿no? A las que estamos obligados en el Small Business Development Center a seguir para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con diferentes culturas. Y bueno, pues creo que todos nos hemos sentido en casa en alguna ocasión en un país, y yo ahorita que veo a mis queridos colegas peruanos, solo agradecer rápido porque están conectados en el YouTube, nos están viendo en vivo, alumnas y alumnos que tenemos en común, mi querido Gustavo y yo, por ahí José Paulo, nuestros alumnos de SAN, pues mandarles un gran abrazo y por esa recepción siempre cálida y bonita de los peruanos. Solo ese ejemplo era el que quería agregar, Hanna. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación y nos vamos al sur con Alma. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Un gusto saludarte. A ti, por supuesto, que habíamos tenido la oportunidad de compartir a través del Twitter, de las redes, con mis colegas y amigos acá de esta comunidad que quiero, que aprecio muchísimo de Diálogo UCI. Como lo decía Maxi, suscribo todas las palabras de los que me han antecedido en su participación. Y adiciono a lo que decía Maxi Vilella, que Diálogo UCI es un ejemplo de lo que es un entorno multicultural, del respeto, de la diversidad, de cómo confluyen opiniones, de cómo confluye la colaboración. Yo migré en mi país a los 21 años, entonces ahí siento que viví como esa primera experiencia. Además soy de un estado que es como muy regionalista y me fui a otro estado que por ser de carácter industrial habían personas de distintos países. Entonces quizás ahí tuve como esa primera experiencia de convivir en un estado donde muchas calles tenían nombres de países, como Villa Colombia, Villa Brasil, Chilemex, por ejemplo. Entonces ya ahí más o menos te va dando como la riqueza de un estado, de una ciudad que era joven, industrial, donde llegaba gente de distintos países para construir industrias y para ir haciendo ciudad. Entonces ahí, es decir, las personas que conoces, que se convierten en tus amigos, empiezan a ser tu familia. Ahí comienzas a aprender que dentro de tu territorio hay costumbres en lo gastronómico que vas incorporando. Entonces está en ti el atreverte a decir, bueno, ¿cómo asumo las diferencias? ¿Como algo negativo, como algo a lo que le temo, o como algo que más bien es interesante, como algo a lo que más bien me está dando la oportunidad la vida de saber y conocer de qué otra manera puedo hacer las cosas a como vengo yo acostumbrada a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, después, 20 años después, vuelvo a migrar a Argentina y lo primero que hice antes de venirme a Argentina fue buscar qué actividad, qué evento, qué encuentro estaba relacionado con la comunicación. Porque yo decía, yo quiero seguir vinculada con la comunicación porque es mi pasión. Primero fui periodista muchos años y después entré en el ámbito de la comunicación interna. Y precisamente te diría que en las 2 primeras semanas lo primero que hice fue asistir a un encuentro de la Confiar donde confluían personas desde distintos países también. Entonces creo que está un poco en la forma como abordemos la situación y en la forma como logremos también darnos el permiso, ¿no? Y la posibilidad de confluir con el entorno en el que nos estamos vinculando. Y por ejemplo, en la situación que estamos viviendo actualmente,
en la que todos nos vimos forzados prácticamente a vernos en un entorno digital. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de la generación X, probablemente Fernanda no. Y creo que una de las características de esa generación X es que no nacimos digitales, pero nos tocó aprender de lo digital. Entonces ahí hicimos también como ese proceso migratorio de una parte a la otra, y fue una generación que se vinculó mucho con el conocimiento, con el aprendizaje, y como que teníamos eso muy metido dentro de nosotros, dentro de esta generación. Y creo que ahora, en este ambiente híbrido en el que nos encontramos, acá, por ejemplo, en esta pantalla, es precisamente confluir distintas generaciones. Creo que ese es uno de los desafíos que estamos viviendo actualmente como personas en nuestra familia, como personas dentro de un ámbito profesional o dentro de un ámbito laboral, es confluir distintas generaciones dentro de estas camaritas, dentro de estos cuadritos en los que nos estamos viendo. Creo que esa es otra de las cosas que los líderes en este momento pudiéramos estar revisando, ¿no? Y analizando, tanto desde el punto de vista del liderazgo como desde el punto de vista de quienes acompañamos a los procesos, bien dentro de una organización o dentro del mismo hogar, porque vivimos, digamos, que esos dos ambientes. Entonces, bueno, por ahí quería compartir este aporte, aprovechar de celebrar todo este trabajo que ha venido haciendo Diálogo UCI con el CONSIN, el equipo del comité organizador, esta familia, que yo también siento mi familia, porque además siento que ha sido un soporte muy importante en este proceso que tengo de mi segunda migración ya internacional. Y bueno, y sigamos adelante, creo que hay muchísimos aportes de cada uno, así es un gusto Muchísimas escuchar gracias. cada uno de los aportes. Gracias, Alma, por compartir tu experiencia, que es un reflejo de cómo este viajar y este moverse físicamente tiene un gran impacto. Pero ahora en estos últimos minutos, ya que entramos a la última parte de esta conversación, quiero hablar de esa virtualidad que mencionabas, ¿no? Primero, conversando con colegas sobre comunicación interna durante la pandemia, primero se ganó mucho espacio, ¿no? Se generaron proyectos importantes a escala regional en todos nuestros países. Se colocó mayores ingresos, ¿no? Mayor dinero para impulsar acciones de comunicación interna. ¿Eso ustedes consideran que ha ayudado a desarrollar equipos multiculturales, o simplemente tenemos los mismos problemas de siempre, solamente que ahora tenemos, digamos, en las plataformas virtuales? ¿Se ha avanzado realmente a que esta comunicación fluya mejor o no? Y quiero también dar la bienvenida a Gabriel Patrici, quien está también conectado, así que bienvenido. Y me gustaría empezar por Gustavo. Bueno, gracias, Hanna. Bueno, yo creo que es muy divertido la pregunta que hace, porque, bueno, en mi caso, yo lo que me encontré primero era un tema generacional, que Ariel mencionó esto del tema generacional, porque bueno, el 85% de las empresas en el Ecuador son de estructura familiar. Entonces va mutando de generación en generación, o va pasando de generación en generación la empresa. Claro, y nos chocamos con estos choques generacionales, nos encontramos con estos choques que tienen más años, tenía un montón de resistencia, ajustes, entonces adaptando ellos al proceso y tal. Y bueno, luego sus hijos, que eran un poco más jóvenes, que sí tenían esta vocación mucho más de la transformación y del cambio. Entonces, en estos casos yo creo que lo más lindo fue repensar algunas cosas desde la cultura, desde la cultura organizacional, ir comprometiéndolos e involucrándolos a los líderes. Yo creo que el rol de los líderes en la pandemia, en una investigación que nosotros hicimos en Ecuador, nos encontramos con más del 90% de líderes que empezaron a participar en las decisiones y tomaron una participación activa en la ejecución de la comunicación interna a través de, no sé, de grabar video para dar un discurso mucho más local, mucho más
casero, pero ver esos esfuerzos y tener estos discursos de líderes comprometidos con la realidad de los colaboradores y la de las empresas, creo que fue de las cosas más interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo multicultural también tiene que ver con lo multigeneracional, que también se da a veces en las empresas, pero creo que tal vez lo más lindo es cómo los esfuerzos que he visto o que he podido apreciar en los líderes, también la resistencia, pero también este esfuerzo a querer adaptarse. Y bueno, hay un montón de plataformas que terminan siendo herramientas importantes para comunicar, pero yo creo que la tecnología y la herramienta sigue siendo como la herramienta, pero la decisión se manifiesta desde la cultura y desde, en este caso, del rol del líder. Muchas gracias, Gustavo. Paso rápidamente a Gabriel. Ana, ¿cómo estás? Bueno, un gusto poder estar acá compartiendo con grandes amigos y colegas. Yo voy a comentar mi experiencia trabajando con distintos equipos de trabajo, tomando en cuenta que ahora estoy trabajando con pymes y emprendimientos en el desarrollo de la gestión de marketing, ¿no? En estos casos, yo he visto que realmente la tecnología o el digitalizarnos, en algunos casos de manera natural y en otros casos de manera atropellada, creo que ha amplificado lo bueno o lo no tan bueno que operaban los equipos, ¿bien? Entonces, la tecnología no es que ha venido a cambiar o hacer la solución que estábamos esperando y gracias al COVID-19 ahora todos usamos las tecnologías y ahora todos nos comunicamos mejor o nos entendemos mejor. Yo creo que en todo caso se ha amplificado la colaboración o se ha amplificado las deficiencias que tiene un equipo. Y esto lo he visto en equipos de los que formo parte. Ahora, yo creo que en estos momentos el esfuerzo debería ser a desvirtualizarnos nuevamente en las organizaciones, a volver a espacios de encuentro en la medida de lo posible para de alguna forma conectar no con quienes trabajamos continuamente, sino con quienes compartimos dentro de una organización y que es necesario también que nos conozcamos, nos entendamos y que constantemente nos estemos relacionando. Yo quisiera rápidamente compartir con ustedes 4 acciones o comportamientos que he visto en los cowork donde trabajo y que son espacios de multiculturalidad y donde de alguna forma los distintos integrantes de ese cowork nos hemos visto entendiéndonos y relacionándonos de manera natural, ¿no? Y una de estas prácticas es que nos hemos dado cuenta que el amor y el entendimiento entra por la cocina. Y hemos visto que un espacio tan cotidiano como el almuerzo, donde nadie se conoce y donde culturas distintas comen cosas distintas, y culturas distintas no hablo solo de nacionalidad, sino de el vegano, el que come, bueno, hay ahorita tantas opciones de dietas, pero no necesariamente está enfocado el tema de la nacionalidad. Y el almuerzo o la once, como le dicen acá en Chile, es un espacio lleno de oportunidades para nuevos proyectos. Esto desde el punto de vista del emprendedor para nuevos emprendimientos, pero dentro de la organización sería fundamental para involucrarnos en nuevos proyectos. Lo otro tiene que ver con lo importante del rol de los liderazgos informales, cómo el liderazgo informal conecta a personas de distintas culturas y cómo nosotros como gestores de la comunicación tenemos que identificarlos, motivarlos y darles las herramientas para poder seguir siendo conector de esas culturas. Lo otro tiene que ver con la importancia que tienen las actividades conversacionales que no tienen nada que ver con la dinámica laboral, sino esos temas que de alguna forma también sirven como punto de conexión. Y lo otro es propiciar espacios físicos que faciliten la conversación, porque el espacio, lo físico, también de alguna forma incentiva o resta en la comunicación. Y esas son 4 comportamientos, acciones que yo he identificado en el cowork que han potenciado el entendimiento entre múltiples culturas. Entonces, yo cerrando ya esta parte, es
la tecnología no ha cambiado nada en los equipos para bien o para mal, sino ha amplificado la realidad de los equipos. Eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, lo que vivo en mi cowork a diario. Que estén bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Y en esa línea vemos a muchas compañías que hace un año, año y medio, cuando empezó la pandemia, anunciaron que iban a ser totalmente virtuales y vemos hoy que eso ha evolucionado y están dando un paso hacia atrás, ¿no? Y ese paso hacia atrás pone en cuestionamiento no las plataformas, sino también cómo estamos manejando estas plataformas virtuales, ¿no? Y que debe haber alguna manera, algún código, alguna solución para realmente sacarle el mayor provecho. Porque los equipos multiculturales va a ser bien complicado que se mantengan en términos híbridos, ¿no? Porque si estamos con equipos conectados desde Sudamérica, conectados con Asia, o grupos, ¿no? En África y Medio Oriente, realmente es complicado y con los montos de inversión cada vez más reducidos para viajes, ¿no? Que haya esta idea de juntarse, ¿no? Se habla muchas veces en la teoría de las mejores prácticas de equipos multifuncionales, multiculturales, que por lo menos deberían verse físicamente una vez al año. Con los presupuestos que vienen, eso va a ser más complicado. Entonces tenemos que encontrar maneras creativas de utilizar estas nuevas herramientas de comunicación para que realmente sirvan, ¿no? Y no amplifiquen problemas y deficiencias, como bien nos señalabas. Pero creo que Susana había levantado también la mano. Maxi, para hacer algunos comentarios, por favor, siéntase libre, nos quedan algunos minutos y quiero también empezar a hacer unas preguntas muy puntuales para aterrizar en cosas prácticas, dudas que yo tengo, desde el punto de vista del día a día, cosas que he visto que me gustaría responderlas. Si tienen algún comentario de este tema, este punto, bienvenido. Si no, me gustaría empezar a preguntar cosas muy rápidas. Primero, sí, yo solo sumarte, Hanna, vos preguntaste si la comunicación interna se ha ganado terreno con la virtualidad, con la pandemia, y yo rápidamente, por lo que veo y vivo, te digo sí, ha ganado terreno, ha ganado visibilidad. Después, está trabajando sobre la esencia concreta, digo, de lo que al menos por aquí entendemos la gestión de la comunicación interna, es comunicar personas, y tal vez en algunos casos un poquito menos. Ha ayudado a conectar mucho, a comunicar como un concepto mucho más amplio y puntual, un poquito menos. Depende, como dice mucho Gabriel ahí, qué venían haciendo esos equipos de trabajo en su cotidianidad offline, por así decirlo, y que luego trasladaron a esta virtualidad. Es lógico que si el diálogo no era abierto ni participativo en el contexto offline, muy probablemente también va a costar en la virtualidad. La herramienta, la plataforma que usemos no hace magia. Y eso tiene que ver mucho con también un poquito de nuestro trabajo, y a veces yo no nos castigo aquí mucho de decir, en la medida en que no trabajemos sobre las competencias comunicacionales de las personas que forman parte de esas plataformas, la comunicación, va a funcionar hasta cierto punto, pero difícilmente sea eficiente, sea productiva para el equipo y básicamente sostenible. Así que ha ganado terreno la comunicación interna con la virtualidad, sí, pero creo que todavía hay una tarea pendiente de trabajar mucho sobre las competencias comunicacionales de los interlocutores que forman parte de esos ecosistemas digitales. Muchísimas gracias, Maxi. Entonces, voy a hacerles algunas preguntas rápidas, para respuestas rápidas, para poder llevarnos también algunas cosas prácticas de esta labor. Hablaron de respeto, y algo en los equipos multiculturales, ¿no? Significa entender y ponerse en el lugar del otro, empatía, entender los horarios, ¿no? Y hay grupos que a veces tienen reuniones donde algunos están conectados de las 5 de la mañana para que todos puedan estar juntos en un mismo momento. ¿Debemos sacrificar ese respeto al tiempo del otro para lograr la efectividad del equipo? Sé que son preguntas complicadas, pero vale la pena plantearlo, porque yo a veces, y me ha pasado, llamadas muy temprano, y digo, bueno, vamos a hacerlo por el equipo, pero ¿cuánto sacrifican sus madrugadas
está con sus familias, para que el equipo se conecte. No sé si les pasa, estoy seguro que sí, a más de uno. Voy a contestar ahí desde mi experiencia. Es complejo el llegar a aunar un solo horario, y creo que además nos va a empezar a pasar mucho más, porque tenemos, y me ha tocado ver el caso de trabajadores de tu equipo que deciden irse a trabajar desde Suecia por un periodo, otros que se van dentro de la misma región, pero que están en otros lugares, y empieza a haber un consenso de en qué hora nos reunimos. Creo que tiene que seguir manteniéndose el respeto, porque si no, estamos, ¿cierto?, algunos sufriendo por sobre otros que están beneficiándose del horario. Y quiero contar una anécdota que me comentaron de un CEO de Brasil, de una empresa multinacional muy grande, que citó a todo su equipo a la hora de almuerzo a una reunión, ¿ya? Hora de almuerzo en toda la zona. Todo el mundo, por supuesto, que aceptó porque era el CEO. Lo interesante es que este líder los reunió a todos, y cuando estuvo toda la organización conectada, le dijo: solo los invité para que no olviden que es la hora de almuerzo y que a esta hora no debemos hacer reuniones. Y eso fue un tremendo espaldarazo para los equipos, y también fue un tremendo mensaje, ¿cierto?, para los líderes que estaban empezando a citar. Sabemos que ya estamos topados con los horarios y sobretopados, y estaban empezando a citar a la hora de almuerzo. Ahí tienes algo de que el respeto se generó, ¿cierto? Primero todos deben haber dicho, hasta el gerente general nos cita a la hora de almuerzo, pero después fue, efectivamente, respetemos nuestros horarios y cuidémonos en el día a día. Qué importantes son los modelos a seguir, ¿no? Ese rol que debe cumplir ese líder multicultural. Muchísimas gracias, Susana. Y Janine, también quiero hacer unas preguntas sobre el manejo de un equipo, incluso virtual, netamente virtual. Yo he conocido a muchos de ustedes básicamente por redes sociales, ¿no? ¿Qué tan complejo es manejar la multiculturalidad de un equipo que se gesta en redes? ¿Qué recomendación tendrías tú para los que nos están escuchando y quisieran también generar un propio grupo, ¿no? Tener grupos de otros temas, ¿no? Y cuál es una buena recomendación, cómo así deciden, por ejemplo, este equipo juntarse los jueves y poner esa hora, digamos, ¿cómo es ese proceso en términos de buenas prácticas? Es complejo, muy complejo. Muy buenas noches a todos, me da gusto saludarles, un gusto saludar a quienes estamos día a día conectados, aunque sea por la virtualidad, y a otros que estamos como que con un poco de pausas porque nos hemos pausado entre los temas y las cosas. Me encanta todo lo que se ha dicho porque es una gran responsabilidad. El ser humano es complejo, la comunicación es compleja, las organizaciones son complejas. En total ya tenemos una complejidad muy amplia. Concuerdo con lo que han dicho. En comunicación hay que tener psicología, sociología, antropología. No me quedo con el respeto únicamente. Creo que tenemos que ir al marco axiológico, al marco epistemológico y al marco metodológico que incluye la forma. Entonces, en este aspecto, nuestra diversidad, ¿verdad? Además, va juntándose con el elemento humano. Y nosotros hablamos de humanismo, pero cuando hablamos de humanismo debemos recordar, y me encanta Francisco, que usualmente está señalando, hay una escuela que habla de estrategia competitiva, hay una escuela que habla del conflicto, porque es que el ser humano es conflictivo por naturaleza, ¿verdad? Si el ser humano fuera más colaborativo que conflictivo, las cosas marcharían mucho mejor. Pero definitivamente trabajar con un equipo multicultural, imagínate más aún cómo podemos hacer cuando estamos al frente de líderes. Cada uno tiene un cuerpo
de líderes y se torna más compleja toda esta dinámica. Entonces, yo no me voy a quedar en el marco del respeto, me voy a quedar en el marco de lo axiológico, del sistema de valores, del sistema de creencias, y allí tenemos que apropiarnos del concepto de la verdad, porque siempre van a existir tres enfoques: tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces creo que en esta dinámica definitivamente el liderazgo multicultural requiere muchísimo, pero muchísimo compromiso, requiere muchísima paciencia, ¿verdad? Requiere muchísima gerencia, requiere muchísima aceptación incluso del ser humano, de que uno es humano, por eso no somos perfectos. Todos estamos en la senda de la perfectibilidad, porque la perfección no existe, si no, sería fantástico. Y en ese sentido, pues yo creo que fue de gran bendición ser venezolana y nacer en un país donde estaba rodeada de migrantes, porque hay que decirlo, Venezuela es un país que recibió corrientes migratorias de todo el mundo, y lo digo con orgullo. Y ahora ciertamente, ahora salimos, ahora somos la corriente migratoria más fuerte del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, ¿verdad? Pero somos trabajadores, salimos a aportar, salimos con eso. Entonces, todo este aspecto, ¿verdad? De la migración, del lenguaje, de la diversidad, de los egos, de tu punto de vista, de mi punto de vista. A veces estamos parados en la misma acera y creemos que estamos divergiendo y estamos en el mismo punto. Entonces es bastante complejo porque la complejidad empieza en mí. Y cuando yo reconozco que estoy compleja, ¿verdad? Definitivamente va a ser más fácil entender y fluir con la complejidad de los otros. Para mí de verdad que es un gusto escucharles a todos, aprendo a cada momento de todos. Creo que Diálogo UCI ha sido una gran escuela de 8 años y el CONSIN ha sido mayor escuela para todos nosotros durante 6 años completos, y pues aquí estamos trabajando con ahínco y mirando y aceptando el flujo de la diversidad, el flujo de lo que cada uno de nosotros es. Y no importa, pero algunos ya decían, me gusta la parábola del carpintero, porque él no trabaja con nuestras asperezas ni con el golpeteo. Él trabaja con lo mejor que cada uno de nosotros tiene y con eso arma los mejores muebles. Así que en eso está la riqueza de un equipo multicultural, de aceptarse, de aceptar sus fortalezas, sus debilidades y conjugarlas. Y en eso avanzar de manera conjunta. Es la visión que tengo. ¿Puedo estar equivocada? Claro que sí. Yani, en un equipo multicultural y con el liderazgo multicultural, todos respetamos las opiniones de los demás. Así que muchas gracias por compartir. Todas las opiniones han sido realmente profundas, con mucha reflexión y también con cosas del día a día, cosas concretas. Yo quería terminar simplemente para provocar una última reacción de alguno de ustedes, porque recuerdo cuando en un trabajo nos piden aterrizar un valor de la compañía. A escala global se anuncian los valores. Y un valor era, actuamos como dueños. La traducción, ¿no?, de We Act Like Owners, y era muy interesante y todos estamos felices, ¿no?, de haber encontrado una traducción y hacer un despliegue a lo largo de todo Iberoamérica. ¿Qué pasó? A las semanas empezamos a ver ruido. ¿Por qué ruido? Porque cada país, hasta en cada ciudad, el actuamos como dueños se interpretaba de manera distinta. Algunos pensaban que era, yo como dueño voy a ahorrar lo más que pueda en los sobrecostos de la compañía. Para otros colegas
actuar como dueños era poder hacer uso de los activos de la empresa como a uno mejor le parezca. Y entre esos dos puntos, muchas versiones. Entonces, en ese caso, desde el mundo corporativo, uno tiene que ver que necesita validar estos conceptos, y es algo que lo aprendí, digamos, con esa experiencia, validar con externos. ¿Por qué? Porque uno está mirando solamente su mundo interior en esa oficina y con los que siempre comparte, y deja de pensar en los demás, en el otro. Entonces, cuando hablemos de liderazgo multicultural, y esta es mi última reflexión, porque es muy importante, no solamente pensemos en esa parte de la pirámide, arriba, ejecutiva, empleados conectados. También veamos la base de la pirámide, los operarios, los que mueven el día a día. Con ellos también necesitamos tener liderazgo multicultural. Y el líder, CEO, gerente, ¿cómo lo llamemos? Tiene que ver hacia abajo y ponerse en el lugar de los que está abajo y entender cuáles son esos códigos. Y eso es un poco el trabajo profundo, estratégico de la comunicación interna. Entonces, llegamos prácticamente al final. Es una jornada maratónica. Sé que están muchos cansados de este día, pero es un día espectacular porque no solamente es el Día Internacional de la Comunicación Interna, es el primer día de este congreso, 6º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, sino también es un día de celebración para este equipo. Quiero felicitarlos nuevamente. Cada uno se merece unas palmas, ¿no? Muy fuertes por el trabajo hecho. Es un equipo que ha demostrado y que desde el día 1 que los conocí y me enganché, ha demostrado que realmente agregan valor. Porque la consistencia en tantos años refleja que hay diversidad, que hay respeto, que hay flexibilidad y que realmente están haciendo la diferencia. Así que, nuevamente, felicitaciones. Hemos llegado prácticamente al final de este panel y si alguno tiene algunas palabras adicional para dar cierre, yo más que feliz de dársela y nuevamente, felicitaciones. Gracias a todos. Fernanda, volvemos contigo. Gracias. Listo, gracias Hanna, gracias a todos los miembros del Team Diálogo UCI por compartir esas perspectivas maravillosas. Estoy segura que ha sido de gran aporte para todos los que nos vienen acompañando a través del canal de YouTube de diferentes países. Nos acompañan desde México, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, República Dominicana y muchísimos más. Me quedo corta al mencionar a todos.